¿Estás teniendo dificultades para cobrar lo que te deben? ¿Tus clientes no te pagan con la velocidad que requieres? Y entonces te toca a ti quedar mal, te llama un proveedor para cobrarte y tienes que decirle, oye, mira, los clientes no me han pagado, dame una semana más, yo te llamo. Y esto te causa dificultades porque a lo mejor no has pagado a un proveedor que te tiene que despachar una materia prima y esto te retrasa la producción. Y lo peor que podemos hacer en este tipo de situaciones es culpar al efecto. Empezar a decir que bueno, que ni modo, que son los clientes, que es la situación económica, que son los mercados, porque siempre podemos hacer algo al respecto. Siempre debemos ser causativos, ¿verdad? Ver qué podemos nosotros manejar para hacer que las cosas vayan más rápido. Porque la buena administración, la buena organización, lo que está tratando es de acelerar las cosas. O sea, ¿cómo hago simplemente en este caso que la cobranza sea más rápida? Y para eso uno debe entender las leyes que están detrás del funcionamiento de cualquier actividad. Y este video se trata de eso. Te vamos a enseñar las leyes que casi nadie sabe de cómo tener una cobranza efectiva. Y vamos a comenzar de una vez. Se los voy a poner por acá, por escrito, cuáles son las leyes de la cobranza. Comenzando con cómo cobrar las deudas. Fíjate la simplicidad de todo esto. Las deudas se cobran siempre confirmando las cuentas con total claridad, con insistencia y mucha amabilidad. O sea, pones el monto exacto. Caballero, usted me debe $1,335. Desde hace 8 días su factura está vencida, ¿verdad? Eres claro con el monto. Y eres insistente y siempre muy amable. No dejas de cobrar. Nunca puedes caer en el error de que te dé pena cobrar, de que ya va. O sea, la cobranza es algo que se debe hacer sistemáticamente, disciplinadamente. Se tiene que ver profesional, como lo hacen las grandes compañías. Tampoco puedes cometer el error de ser agresivo al cobrar las deudas, de ponerte a pelear con los clientes. Y mucho menos, lo contrario, abandonar el cobro. Y las cuentas siempre deben ser claras. Y se debe entender también que la gente honesta no paga por dos razones. O no está de acuerdo con las cuentas, tiene un desacuerdo, ¿verdad?, con el monto, y la solución es simplemente preguntarle si está de acuerdo con ese monto, si tiene alguna diferencia o desacuerdo, y lo manejas. También puede tener un desacuerdo con el producto o servicio que tú le vendiste o le entregaste. También entonces le haces la pregunta si él está conforme con el servicio que se le presentó, si tiene alguna queja, algún desacuerdo. Y en este caso lo que quieres es limpiar la línea de comunicación. Si limpias de esa línea de comunicación el desacuerdo, lo sacas de ahí, ahora el cliente está listo para pagar. Y la otra razón es porque no tiene dinero. Y si no tiene dinero, lo que va a servir es la presión, la insistencia amablemente. Porque si tú te pones a pelear, le das razones al cliente para no pagarte. Pero si tú estás ahí presionando, pero siempre de la manera correcta, con amabilidad, el cliente va a tener deseo por esa presión de pagarte primero a ti. O sea, ponte tú en el lugar de que tú le debas a varias personas y hay uno que te presiona siempre y lo hace de manera correcta, organizada, amable. ¿A quién le pagas primero? O sea, vas a tener esa necesidad de pagarle al que más te presione. Eso es como los niños, ¿verdad? Los niños saben muy bien presionar a su papá cuando quieren algo y le dicen, papi, quiero un heladito, papi. Papi, anda, cómprame un heladito. Ay, yo salí bien, papá, saqué 20 en la boleta, cómprame un heladito. Y esa presión siempre produce un efecto. Y bueno, por último, siempre llega a un acuerdo de pago por el saldo. Si el cliente te hace un abono, tú le dices, oye, gracias por tu abono. Ahora nos tenemos un saldo de $650. ¿Para cuándo lo vas a pagar? ¿Ok? Entonces siempre manejas el monto con claridad. Bien. Entonces la idea es crear un sistema básico de cobranza, algo que funcione de manera específica, de manera continua en tu compañía para que pueda ser más efectivo en la cobranza. Y de esto voy a leer la parte final que dice, así que con la propia organización, el correcto entrenamiento del personal y del propietario, el área no solo se tendrá bajo control, sino que todo se abreviará en simplicidades básicas. Entonces la clave está en que te organices, que tengamos el entrenamiento correcto, tanto tú como tu personal, de modo tal de que puedas tener el área bajo control,
haciendo las simplicidades básicas que te estamos mostrando en este video. ¿Ok? Porque al fin y al cabo, ¿qué te queda? Cobrar de la manera correcta. Eso es lo único que queda. Eso es lo que vamos a entender acá. Entonces son leyes las que estamos estudiando. Y las primeras leyes son del tipo o relacionadas con el personal. Leyes para el personal de esta área. La primera es que el personal en esta área no puede ser tipo montaña rusa emocional o con muchos problemas. O sea, no puede ser de ese tipo de personas que cambia de emociones muy rápidamente. Que llega muy contento al trabajo, pero a las 2 horas está deprimido, luego está echando chistes, después está llorando. O sea, una persona de altibajos en las líneas de cobranza de tu compañía te va a complicar esta área, te va a dificultar la cobranza. O también una persona de muchos problemas, que suelen ser la misma. ¿Ok? Esas personas que tienen mala suerte, que les pasa de todo, que se les dice que están saladas, que si no están enfermos, entonces metieron el pie y se doblaron el tobillo, o les cayó una maceta en la cabeza cuando iban por la calle, se les accidenta el carro, o sea, les pasa de todo. Este tipo de personas no pueden estar en tus líneas de cobranza, en las líneas del dinero. ¿Qué si necesitamos? Personas de esas que son estables emocionalmente, que casi nunca faltan al trabajo. ¿Ok? Esto es una ley. Pon la prueba para que tú puedas ver si esta ley funciona para ti. Número 2, también el personal en esta área debe ser activo y persistente. O sea, debes poner una persona ahí que tiene energía, que puede persistir para poder hacer la cobranza. Y muy importante, alguien debe estar a cargo. Debería haber una persona responsable de la cobranza. ¿Okay? O un equipo si tú tienes mucho volumen de cobro, tienes muchos clientes. Normalmente un vendedor es responsable por la cobranza final al cliente, ¿verdad? Porque al fin y al cabo él hizo la negociación. Y esto debe seguir siendo así. Pero nosotros recomendamos que en el área de administración o de tesorería esté alguien responsable por hacer la cobranza. Que tenga la disciplina de poder aplicar todo esto que te estamos enseñando acá, ¿verdad? Porque el vendedor anda mucho en negociaciones, está en la calle y él puede perder la disciplina en el cobro. ¿Okay? Algunos sí lo hacen, pero es preferible que incluso haya esa doble cobranza, que el vendedor ayude, pero que haya un departamento que ejerza la presión para que haya una cobranza bien profesional. Bien, entonces seguimos con otro tipo de ley que son las leyes del archivo. Es importante tener todo registrado. Entonces se debe tener un archivo para cada cuenta que se tenga de un cliente. El archivo debe contener a quién contactar en la compañía y cómo hacer esto. Y esto puede ser un sistema administrativo donde está todo esto registrado o si no a la antigua, ¿verdad? En carpetas. Entonces lo primero que tenemos son los datos del contacto. Nombre de la persona, teléfono, correo y cómo lo contactamos, ¿verdad? Si uno lo hace por llamada, por visita, por WhatsApp, por correo. Ok, en el archivo debe mantenerse el contrato original para el cliente. Siempre es bueno tener contratos, ¿verdad? Acuerdos. Cuentas claras conservan amistades. Y además en el archivo deben mantenerse todos los acuerdos financieros escritos con el cliente, que también deberían ser por escrito. En el archivo debe contener los nombres de los superiores del personal que se están contactando a la compañía del cliente. O sea, tienes ahí a la persona encargada de pagarte, pero también a sus superiores, de modo tal de que siempre puedas tener a alguien ahí con quien comunicarte en el caso de que la cuenta se atrase más de lo que se espera, ¿verdad? Entonces, en este mismo sentido de las leyes del archivo, dice que los estados de cuenta deben salir a cada cliente cada mes. El asegurar la sincronización es tal que el cliente obtiene el estado una semana antes de su fecha de vencimiento. Esto también hace que tu área se vea muy profesional. Enviar un estado de cuenta al cliente como lo hacen los bancos. Y esto es simplemente un tema de organizarte para hacerlo. Y enviárselo una semana antes de que él tenga que pagar, porque es como una manera de cobrarle, una manera elegante de cobrar. Y además también se ve profesional, se ve con vocación de servicio, así que es algo que te recomiendo que puedas hacer. También te dice aquí, si usted nunca ha enviado estados de cuenta, un tipo de cartas de relaciones públicas debe ser enviada con el primer estado, el cual incluye algo como esto, ¿verdad? Para poder asistirlo con su flujo de efectivo, nosotros hemos instituido un sistema en el cual le será enviado un estado de cuenta mensual. Esto llegará a usted lo más pronto posible para que prepare nuestro pago de manera que así cumpla con nosotros los acuerdos de pagos establecidos.
¿verdad? Esto es algo que lo harías la primera vez que mandas un estado de cuenta a un cliente y después simplemente lo haces todos los meses. Y date cuenta de que este es un tema de orden, disciplina, de sistematización. Luego tenemos leyes de acuerdo y organización básica, ¿verdad? De llegar a acuerdos con el cliente. Entonces dice, un contacto telefónico se hace con cada cliente una semana antes de su fecha de vencimiento. Una semana antes del vencimiento, llamas al cliente para que él se prepare. Ahí no estás pensando que el cliente va a decir, wow, pero este sí es cobrador. No, usted lo hace profesionalmente y él lo va a entender así. El monto de dinero a ser pagado se agrega por teléfono, ya sea un pago completo o parcial. Porque hay clientes que te dicen, sí, vale, yo te pago la semana que viene. Y tú quieres tener ahí un monto específico. Ok, ¿cuánto vas a pagar la semana que viene? ¿Cuál va a ser el monto? ¿Va a ser el pago completo? O él te puede decir, no, voy a pagar la mitad. Ok, el monto sería entonces 700 y tanto de dólares. Ok, el monto del que estemos hablando. Además, luego, una fecha exacta se agrega para cuándo recibirá el dinero. O sea, tampoco lo dejes tan abierto. Ok, entonces el viernes usted haría el pago dentro de 15 días, a finales de mes. Y el monto se registra en un calendario correspondiente a la fecha acordada. También debes tener ahí tu calendario. A los clientes se les dice que esto ha sido registrado y que usted está esperando el dinero en este tiempo. Tú le haces saber al cliente que estamos registrando acá, que para la semana que viene, el día viernes, usted estará abonando 750 dólares. Esperamos su pago para esa fecha. Gracias. Sobre la fecha de vencimiento, si no ha recibido el dinero, llame al cliente y obtenga una nueva fecha y regístralo otra vez. Se repiten estos pasos en el caso de no recibir el pago. Después de 2 acuerdos rotos, llame a la persona con quien ha estado hablando y dígale que quiere hablar con su superior. Revisa esto con el superior y consigue un monto y una fecha. O sea, siempre un monto y una fecha son cosas que se repiten. Llame a la fecha estipulada. Si no obtiene el dinero, vaya al cargo más alto de la cadena de mando hasta que encuentre a alguien para manejarlo. Simple, ¿verdad? Si no encuentra cooperación, informe al cliente verbalmente y en forma escrita que todos los servicios están cancelados hasta que esta cuenta esté aclarada y que usted está entregándola para una cobranza fuera de la agencia. Y usted lo hace así. También que usted está escribiendo una carta de queja a su asociación profesional de su historia de pago y el rango de promesa incumplida del cliente. Envíe copias de estas cartas al cliente. O sea, aquí tú estás haciendo una presión diferente, ¿verdad? Le estás diciendo que vas a llevar esto a otro tipo de cobranza y ya sea que tengas una agencia de cobro o un abogado ahí que se encargue de las cuentas atrasadas, comienzas a presionar como legalmente al cliente para que pueda pagar. De hecho, en Venezuela antes había una empresa que se llamaba Doctor Diablo, que iba y cobraba disfrazada de diablo, hacía todo un show y bueno, no digamos que hagas esto, pero sí que comiences a presionar diferentes. Y de hecho dice, escribe una carta a tu asociación, que puede ser al colegio de ingenieros, al colegio de contadores, al gremio de empresarios, donde tú estás informando que este cliente no te está pagando y que ya después de cierto tiempo se han incumplido muchas promesas de pago. ¿Okay? Esto es una manera de presionar. Si en un tiempo el cliente se endereza y quiere pagarle, no sigas estos pasos, porque al fin y al cabo lo que tú quieres es que el cliente te pague, tener tu dinero en la cuenta. Si es un buen cliente de hace tiempo, que tiene buena trayectoria contigo, quien corrientemente está teniendo un problemita, trabaje con él, ¿verdad? Si es un buen cliente que siempre te ha pagado correctamente y ahora está atravesando con dificultades, bueno, puedes trabajar con él y tener un poco más de paciencia antes de llegar a este paso. También nos dice que si estás teniendo problemas de cobranza del dinero con el cliente y puedes conseguir la ubicación física del cliente, vaya en persona y consigue el dinero. O sea, vas y te plantas. Dice, mira, ya esto tiene demasiado tiempo, vine a cobrar, yo no me voy de aquí hasta que no me pague. Y esa presión también funciona muy bien. Entonces, lo más básico, esto es un resumen, monto acordado, tiempo acordado, tener un sistema para registrarlo, seguimiento, ¿verdad? Una semana antes a la fecha de vencimiento, volver a llamar a la fecha de la promesa y buena comunicación y control, ¿verdad? Buena comunicación, para mí la base es escuchar lo que la persona te dice
y luego comprenderle y darle algo que nosotros llamamos un acuse de recibo, que es hacerle saber lo que el cliente te ha dicho, hacerle ver que lo has comprendido. Y control es control en la comunicación, como el ejemplo de que el cliente te dice, sí, vale, yo sé que te debo, yo te voy a pagar en una semana o te llamo la semana que viene. Tú pones control cuando dice, ok, comprendo, vamos a colocar aquí o vamos a definir una fecha y vamos a definir un monto exacto para poder hacer el seguimiento correcto y tener acuerdos. Ahí tú estás ejerciendo control. Bien. Y bueno, por último, siempre debemos tener vocación de servicio y debemos trabajar para facilitar el proceso de pago, ¿verdad? Aquí básicamente estamos hablando de esto, de servicio al cliente, facilitar la experiencia de compra. Entonces, ¿qué debemos hacer? Bueno, estas dos cositas. Ten todas las opciones posibles para recibir los pagos de tus clientes, ¿verdad? Diferentes sistemas, ¿verdad? Si son transferencias, en Venezuela se usa algo que se llama pago móvil, a veces se pagan con transferencias de cuentas en monedas extranjeras o en bancos fuera de Venezuela, criptomonedas, PayPal, diferentes opciones para que el cliente pueda escoger y se le haga más sencillo pagarte. Si tienes que dar vuelto, también tener ahí cambio, ¿verdad? Sencillo para poder dar los vueltos, también todo esto es algo que va a facilitar el proceso de pago. Y algo también que es importante, que a veces se obvia, que es no envíes fotografía, o sea, envía mensaje de texto con los datos de la cuenta de pago. De modo tal que el cliente pueda copiar y pegar. Porque si tú envías una imagen fotográfica, la persona tiene que transcribir, esto le lleva un poquito más de tiempo, se puede equivocar ahí en transcribiendo la información y no hay nada más fácil que copiar y pegar. Entonces con esto vemos que son cosas simples, se trata de orden y disciplina y lo más importante es que puedas aplicar todo esto, que no se quede simplemente en un video que viste, que te parece que es chévere, sino que lo pongas a prueba, lo pongas en práctica. Esa es la clave del conocimiento. Entonces bueno, me despido, mi nombre es Alberto Ramos, soy socio director del Colegio de Administración Hoover. Gracias por querer aprender con nosotros. Estamos aquí para servirte. Espero que esto te sirva y que comiences a mejorar tu cobranza. Nos vemos en próximo video. Hasta la vista.